Nacional del Agua, por supuesto que nos llamó poderosamente la atención. Armando Padilla previamente había hecho nuevos comentarios y también, hay que decirlo en esas palabras, críticas al trabajo de el director local de Comisión Nacional del Agua, Jorge Octavio Mijangos. Ayer, por cuestiones de tiempo, porque se abordó en amplitud el asunto de la inseguridad allá en Cárdenas, pues se fue rezagando el asunto de tal manera que ya no fue posible la dinámica de telereportaje. Así es en ocasiones. Sin embargo, pues aquí tenemos el comunicado que ayer emitió la Comisión Nacional del Agua y que le adjudican a Jorge Octavio Mijangos y que dice así, sentencia vía boletín, que Armando Padilla, exdirector local de Conagua, en cuya gestión se presentó la peor inundación de Tabasco, claramente no tuvo la capacidad técnica para enfrentar adecuadamente la inundación de 2007. El manejo que realicé en 2010 con lluvias y escurrimientos superiores al 2007, incluso como todos saben, con una extracción superior en la presa Peñitas, avala mi capacidad técnica. Hubo un número considerable menor de afectados y se protegió efectivamente las mayores concentraciones de población, señaló Mijangos. Recomendó a Padilla no hablar de cuestiones técnicas que desconoce, como dice, claramente lo demuestran los resultados de su gestión. Y cito, es bastante absurdo que se atreva a descalificar a la UNAM y a su Instituto de Ingeniería. Especialistas locales, críticos a la Conagua, han revisado a detalle las versiones estenográficas de las reuniones del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional durante la emergencia de 2010, reconociendo el trabajo responsable y la experiencia técnica demostrada por la dirección local. Reiteró que la decisión de disminuir las curvas guía responde a un comportamiento diferente y más torrencial de las lluvias en la región y en el mundo. No atender los mensajes de que algo está cambiando sería irresponsable. Además, esta decisión, nos recuerda, se tomó en un grupo muy amplio de especialistas y dice sobre las presas. A pesar de las reiteradas mentiras de algunos, han sido una forma de disminuir el impacto de las lluvias en los ríos Mezcalapa, Samar y Carrizal. Los volúmenes que llegaron a la planicie por ríos no controlados, como la Sierra y Usumacinta en 2010, fueron de 2 hasta 4 veces superiores a lo extraído por Peñitas. Es precisamente esa agua almacenada de 2010 la que se sigue sacando, sobre todo de Angostura y Malpaso, por lo que plantea Padilla, lo que él plantea no tiene sentido. No aprendió mucho el poco tiempo que estuvo en la Conagua, le dice también. Y basta con ver las noticias y enterarse que grandes ciudades, aún de países muy desarrollados, han enfrentado crecientes históricas como la generada por el río Mississippi, donde por cierto, concluyó Mijangos, se ha hecho un manejo técnico muy similar al propuesto por la UNAM, ejecutado por la Conagua y el gobierno de Tabasco. Armando Padilla está en la línea telefónica y quiere hacer anotaciones seguramente. Arquitecto, buenos días. Hugo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me das de hacer una réplica a lo que el mentiroso de Octavio Mijangos establece en el comunicado de prensa que tengo a la vista. Por cierto, que me hicieron el favor de hacerme llegar mis propios amigos comunicadores. Sí. Y en primer lugar, ¿por qué lo afirmo, Hugo? Fíjate que el primer renglón de lo que de lo que su comunicado 2010 dice es: el director local de la Conagua en Tabasco, Jorge Octavio Mijangos Borja, declaró. Yo, la primera pregunta que le haría yo al mentiroso es: ¿cuándo lo declaró? Yo quisiera que sacaran al aire alguna versión estenográfica o alguna versión radial, televisiva o periodística donde haya hecho esas declaraciones. De entrada, el comunicado es mentiroso y mal redactado porque evidentemente no lo ayudan mucho quienes lo asesoran en este tema. En primer lugar, Hugo, ¿no? Estamos hablando con una gente que me preocupa que un mentiroso esté al frente de una institución que, en segundo lugar, no atiende lo que el señor presidente de la República les pidió cuando se reunió con ellos el viernes de la semana pasada, hace 9 días, donde les pidió a los delegados federales que estuvieran más atentos y responsables con su deber y que sobre todo defendieran la obra federal, obviamente. Sabes que en Tabasco me llama la atención la defensa que hace Mijangos de Granier, y no oigo nunca una expresión de él que defienda la obra del gobierno federal del presidente Calderón, que por lo demás, como dice Nicolás Alejandro, aquí este año en Tabasco tiene una derrama de más de 32,000 millones de pesos. No hay una obra de gran envergadura que tú conozcas de este gobierno que
También vale la pena decir que dentro de lo que dije, direccioné hacia Andrés Granier Melo y hacia Humberto Mayans la responsabilidad de lo que dice el siguiente renglón, el siguiente párrafo del comunicado en relación a los manejos de las curvas guías. Ahí, si tú recuerdas, Hugo, y me lo permites, Humberto Mayans y Andrés Granier pidieron que se revisaran las curvas guías, y ese grupo de especialistas que también defiende rabiosamente Mijangos, modificaron esas curvas guías y hoy está inundada la zona de Nacajuca. Entonces, bueno, en lugar de ponerse a trabajar en lo que debe de ser, no podemos esperar más de él porque no lo hace, obviamente. La inundación de Nacajuca hoy responde a una solicitud expresa de Humberto Mayans en la Secretaría de Gobernación y de Andrés Granier, que lo cacarearon, y que no veo que toque, pero ni con el pétalo de una rosa, ni que defienda mínimamente también lo que hace el gobierno federal en el tema hídrico en Tabasco y las cuantiosas inversiones que se han hecho, que presume además, Hugo, de que tuvieron el menor impacto en el 2010, y es obvio que tuvieron el menor impacto porque imagínate toda esa barda que tienen en el malecón y todas las obras que se han hecho de manera colateral después de la gran inundación del 2007, pues han venido a reforzar precisamente las obras de defensa que de manera anual nos ataca propiamente las grandes precipitaciones pluviales en Tabasco. Y por último, Hugo, este viejito que trabaja ahí en la Conagua, que hoy tiene 32 años de antigüedad ahí, haciendo lo mismo, no haciendo nada diferente, dice que es bastante absurdo que me atreva yo a descalificar a la UNAM y a su Instituto de Ingeniería. Bueno, le quiero decir también que yo no descalifico a la UNAM, Hugo. La UNAM es la número 64 en el mundo, como las mejores 100 universidades que están dentro de ese rango, ¿no? Pero una cosa es el prestigio global de la institución y otra cosa es que aquí en Tabasco se le paga, si mal no recuerdo, cuando yo estuve, cerca de 50 millones, no recuerdo perfectamente bien la cifra, pero anduvo en los 50 millones de pesos, Hugo, por los trabajos de asesoramiento de la UNAM en el Instituto de Ingeniería, por la elaboración del plan hídrico. Y entonces tenemos que pedirle cuentas a la UNAM. A mí no me impacta ni me espanta si él es egresado de la UNAM, que no sé si pasó de noche, pero la UNAM en el área de ingeniería tiene una responsabilidad en el manejo técnico de eso. Y bueno, hoy están turbinando, tú sabes que cifras cercanas a los 700, 800 metros cúbicos por segundo, que al modificarse la curva guía, obviamente esos especialistas, pues a ver qué explicaciones le dan a los de Nacajuca que están inundados, y una explicación racional, porque las demandas que hoy tienen las dependencias federales por daño a los cultivos y todo lo que tú quieras, se origina no porque el gobierno federal lo haya querido, sino porque hay un gobierno irresponsable que ha pedido esa modificación, y hay un comité que me da la impresión que es obsequioso con las peticiones políticas de un gobernador que no obedece a criterios estrictamente técnicos, y que yo deseo verdaderamente que este plan hídrico, que ahí no sé si ya lo terminaron o no, pues lo terminen del mejor modo, porque concluiría ya, Hugo, si me lo permites. Sí. Fue al propio secretario general de la UNAM en México en junio del 2008 y al director de la Escuela de Ingeniería, al especialista que tienen ellos responsable de este tema en Tabasco, que les dije en su cara que el plan hídrico lo veía yo insuficiente, y eso no es ningún pecado, Hugo, porque argumentaba yo, o la base de mi razonamiento era que no veía yo las obras que hoy sí se tomaron en cuenta en esa petición que les hicimos en esa reunión en México, que ya están trabajando en el Zapote 3, que esa suficiencia no la tenía todavía el estudio que teníamos a la vista en el 2008, que no había nada de consideración a las zonas que amortiguara el impacto de lo que se iba a desviar por la zona del río Samaria, y que tenía que ver con propuestas técnicas muy viejas de que derivaran en un dren de alivio que direccionara hacia la laguna de Mecoacán, y que bueno, que tomaran en consideración, para tener mayor suficiencia el plan hídrico, las recomendaciones que nosotros estábamos estimando hacerle ahí, para que fuera tomada en cuenta la opinión de los municipios de Cunduacán,
de Jalpa de Méndez y de Nacajuca. Sí. En términos generales, esa es la respuesta que le hago al viejito este que maneja la Conagua, Hugo. Arquitecto, yo nada más pregunto antes de ir a la pausa, ¿ya es una cuestión personal esto entre Mijangos y Padilla, Padilla y Mijangos? Fíjate que no, yo creo que dentro de las cosas que ayer declaré, es que Mijangos está obligado, obviamente, Hugo, a respetar al gobernador, pero no a ser obsequioso con él. El gobernador estamos obligados todos, nos guste o no, a respetarlo, a respetar su persona. Pero una cosa es eso, Hugo, y otra cosa es analizar con rigor crítico lo que él pide, lo que él direcciona, y hacerle saber en su cara, no a sus espaldas, como acostumbra Granier, en su cara, de que no es pertinente obsequiarle su petición, porque obviamente la modificación de las curvas guías no es un asunto de capricho, es un asunto de un manejo de especialistas que, como bien dice Mijangos, bueno, tienen que ser sometidas a consideración, pero va a traer consecuencias y las consecuencias ya las están pagando en Nacajuca. ¿Quién pidió la modificación? Granier. ¿Quién la cacareó? Mayán. Y entonces, bueno, tiene que tener los pantalones, no para contestarme a mí, que por lo demás yo me puedo sentar con él a tomar, además déjame decirte que ni recibe a la gente. Yo me puedo sentar con él a tomarme un café, irlo a visitar a su oficina si gusta, platicar con los especialistas que él me plantee, y bueno, hacerle ver las consideraciones que como miembro de un partido le exijo que haga para que defienda lo que está obligado a defender, y como ciudadano también que propicie las obras que sean necesarias, que aclare, Sí, arquitecto. perdón, que aclare como debe de ser frente a la sociedad lo que está haciendo la UNAM y el equipo de especialistas que ellos dirigen, que además se les paga un dinero, que expliquen bien también a los medios de comunicación cómo va todo este avance de obras, que los lleve a visitar las obras, sobre todo las del control de las avenidas que se están haciendo en el Macayo, no puede entrar nadie ahí, imagínate. Y yo recuerdo que cuando estuve, llevé no tan solo a mi general, al comandante de la 30 Zona Militar, sino llevé a los alcaldes, llevé a la prensa, llevé al que pude, Hugo. De tal modo que yo no tengo nada personal contra él, creo que lo entiendo, que está un poco cansado, que no revisa bien los comunicados que le hacen, que ya debe de jubilarse y que le dé paso a gente que tenga ganas de poder hacer las cosas de un mejor modo. No hay que ponerse grosero con el gobernador, simplemente hay que poner las cosas en su lugar y que se ponga a defender la obra pública federal. Por lo demás, tú ves espectaculares donde presumen lo que no se hace con recursos estatales como si fuera de ellos. Ves hospitales, ves carreteras, ves escuelas, ves obra de la ampliación de la propia Universidad Autónoma de Tabasco, todo eso es con dinero federal. Y bueno, lo presumen en espectaculares todo lo que el gobierno del presidente Calderón hace aquí, y ni siquiera se dignan mencionar que es una obra pública federal. Pero bueno, eso es otro asunto que ya tiene que ver cada delegado también. Pero por lo que toca a Mijangos, nada que ver con lo personal, Hugo. Muy bien. Arquitecto, pues seguiremos al pendiente. Le agradezco que hable al programa. A tus órdenes. Y sí, mucho cuidado con lo primero, Hugo, porque fíjate lo que, te recuerda nada más lo que dice el primer renglón, ¿no? Ajá. Que él declaró. Y entonces yo te pediría, ojalá y yo esté equivocado, que les mande la versión donde lo declaró y cuándo lo declaró y ante quién lo declaró, para que no quede como lo que parece ser que es un mentiroso, ¿no? Ándale pues, arquitecto, le saludo de nuevo. A sus órdenes, Hugo. Hasta luego, buen día. Es Armando Padilla Herrera, ya escuchó usted sus consideraciones, sus conceptos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, ya son las 9:20. 970.